Esta tarde tenemos una serie que hemos ya empezado hace creo que 2 semanas hablando de la venida del Señor. Y empezábamos hablando de este primer evento que se registra ahí o que Pablo está tratando de explicar a los hermanos en Tesalónica, y es la resurrección, ¿verdad? Lo vimos ahí en capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versos del 13 al 14. Si hablamos de que la muerte no es el final, hay algo más adelante, y esto está desde el principio, ¿sí? Cuando Dios hablaba a los diferentes hombres a través del Antiguo Testamento, usted lo puede ver. Dios se refería así muchas veces como: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel. Bueno, hacía mención a gente que ya no estaba ahí. Sin embargo, había memoria de ellos y daba a entender que ellos todavía estaban, ¿sí? Entonces, esta es la esperanza, ¿sí? Tú y yo creemos que Jesús murió, pero que también resucitó. Y hablamos también de que los muertos también resucitarán. Sí, pues bueno, el día de hoy está muy ligado el tema, porque queremos hablar de esto que yo titulé Primeros Eventos. La idea es hablar, estamos hablando de la venida del Señor. Entonces, ¿cuáles serían los primeros eventos? ¿Sí? Hay toda una serie ahí de temas. Hay libros, hermanos, que no me ajustan las manos para decirlo gruesos, pero hay muchísimos libros sobre esto, el final de los tiempos. Otra manera de mencionarlo es escatología. Hay muchísimo sobre eso. Entonces, bueno, créeme que quisiéramos hablar de esto, pero es muy extenso el tema. Entonces, bueno, hoy hablaremos algunos destellos de esto. Sí, yo espero algún día, si Dios nos permite, hacer una serie o un curso dedicado a solo últimos tiempos, porque es muy importante, sí, que sepamos sobre esto. Bueno, vamos directo al texto. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 18. Dice así la palabra de Dios: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, yo la semana pasada hablaba un poquito de esto. Una pregunta que me ha tocado, me hacen, sobre todo en estos eventos o servicios funerales, preguntan cosas como esta: ¿dónde estará mi familiar? ¿Dónde estará este ser amado? ¿Sí? Y esto lo escuchamos en ambos contextos, ¿sí? En un contexto donde la mayoría son cristianos, pero también en contextos donde mayoría no son cristianos. Hermano, hermana, tú y yo necesitamos tener respuestas bíblicas. Estábamos hablando el otro día por ahí de una persona, ¿verdad?, no creyente, que estaba consolando a otra. Y yo decía, ¿de dónde sacan estas cosas, verdad? Con el propósito de tratar de aliviar la tristeza, ¿verdad? Dicen una mentira, ¿sí? Sobre el paradero de un determinado familiar, ¿sí? Entonces esta persona decía, tu familiar está en el purgatorio y hasta que tú dejes de llorar por él, va a ser liberado de esto. ¿Usted cree? ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible este tipo de ideas, pensamientos, por gente que no escudriña la palabra, que no conoce la palabra de Dios, y por eso anda inventando cosas y se las dice a otros, y esos otros que tampoco leen la Biblia, pues se la creen. Que tú y yo no seamos de esos, mis hermanos, ¿sí? En la Biblia, mire, cuando pensamos de la vida después de la muerte, hay un lugar que desde el Antiguo Testamento se hace mención, y es el Seol.
En nuestro curso de discipulado, vamos a ir ya a la parte avanzada, hemos hablado de esto. El Seol, en el Antiguo Testamento podríamos verlo como ese lugar donde iban los muertos. En hebreo eso significa, el lugar donde van los muertos. En el griego es el Hades, ¿sí? Entonces se hablaba de este lugar donde podríamos pensar que, y la Biblia lo describe de una manera, ahí cuando Jesús habla de Lázaro pobre y el rico, nos habla de dos lugares. Uno donde está el rico, es un lugar de tormento, ¿verdad? Y otro lugar que le llamaban el seno de Abraham, ¿sí? Entonces estaban estos dos lugares y según ahí Jesús en el relato habla de que existía una gran división o un gran cima, algunas versiones lo dicen, o una separación, ¿sí? Los de este lado, del lado de tormento, no podían pasar al seno de Abraham, ni tampoco del seno de Abraham hacia el lugar de tormento. Entonces se habla de estos dos lugares. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús le dice a uno de los que están ahí: hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dicen que el paraíso es el mismo seno de Abraham. Pero lo que entendemos después, conforme seguimos leyendo la Biblia, un autor dice que podemos ver revelación progresiva, porque vamos como desenvolviendo, conforme leemos la Biblia, estos misterios, ¿sí? Entonces, si seguimos leyendo la Escritura, nos daremos cuenta que efectivamente, después de Cristo, el lugar de tormento sigue existiendo, pero ahora el lugar donde van los justos, los buenos, los salvos, podríamos decirlo así, es ahora a la misma presencia de Cristo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Pablo en sus cartas nos deja evidencia de esto y vamos a tratar de escudriñarlo juntos, ¿sale? Entonces es súper importante que entendamos esto, y para poder entenderlo, yo creo que será muy útil que veamos esto que Pablo usó para explicar a los hermanos de Tesalónica estas dudas. A lo que podemos entender en el contexto, la iglesia en Tesalónica tenían dudas. Dudas sobre qué sería de los hermanos que ya habían fallecido, o de sus familiares probablemente que ya habían muerto. Se cree que mucha de esta duda era porque usted sabe los tiempos que vivió Pablo ahí con los tesalonicenses fueron tiempos difíciles, tiempos de persecución. Muy seguramente en Tesalónica los hermanos también estaban siendo perseguidos y muy probable algunos ya aún habían muerto por la causa de Cristo. Entonces había esta duda y qué bonito, hermano, que como iglesia tengamos este tipo de preguntas y respuestas, ¿sí? Por eso yo te animo, el discipulado es súper importante, los estudios bíblicos, esa clase que tuvieron la semana pasada de cómo estudiar la Biblia, todo eso es muy útil, porque genera esa confianza, ¿sí? De que, oye hermano, yo tengo duda, ¿cómo aquí leí esto en la Biblia, no lo entiendo, ¿me ayudas? Y bueno, juntos podemos aprender, mis hermanos, ¿sí? Entonces, mire, vamos a continuar con esta serie sobre la venida del Señor. Y hoy vamos a ver esos primeros eventos y el por qué. ¿Por qué es importante que tú y yo los entendamos? Lo que hoy vamos a aprender, mi hermano, mi hermana, es algo que viene del Señor Jesús. Si tú ves el texto, el verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Me gusta cómo lo dice Nueva Versión Internacional. Dice: conforme lo ha dicho el Señor, o conforme lo dicho por el Señor, está hablando el Señor Jesús, dice: afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. En otras palabras, Pablo empieza: hermanos, lo que les voy a decir viene del Señor. ¿Se acuerdan del ejemplo que decía hace rato, de esta persona que está consolando a un doliente? Eso no venía del Señor. Son inventos que se le ha ocurrido a la gente y que distorsionan la verdad de Dios. No, esto que vamos a estudiar hoy viene del Señor. Entonces, esto, hermano, es seguro. Vale la pena conocerlo, ¿sale? Así que pongamos mucha atención y conozcamos bien lo que el Señor Jesús nos enseña, ¿sí? Un buen entendimiento, mis hermanos, un buen entendimiento de la doctrina, de lo que son los últimos tiempos, nos va a ayudar. Y yo anotaba en dos cosas principales.
Primeramente, estar alertas o estar preparados, porque Cristo Jesús viene pronto. Pero al mismo tiempo hay una cosa bien preciosa. También nos mantiene con urgencia, en el sentido de que tenemos que proclamar el evangelio, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo creo que añadiría una tercera. Nos da esperanza, ¿sí?, de que pronto esto se acabará y pronto estaremos en la presencia de nuestro Señor. Así que, ¿qué le parece si oramos y pedimos al Espíritu nos dirija esta tarde? Que podamos entender estos primeros eventos, ¿sí?, en lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, venimos ante ti agradecidos por la palabra viva, poderosa, Señor, que hoy nos enseña cosas tan vitales. Señor, como lo veíamos hace segundos, algo que nos trae un sentido de alerta, de urgencia, pero también de esperanza. Señor, creemos que Jesucristo vives y reinas para siempre. Jesucristo, creemos que moriste, resucitaste, diste promesa de volver y que efectivamente volverás. Hoy queremos aprender más de ti, conocer de estos eventos que se darán cuando tú vengas, y que cuando tú vengas nosotros seamos de los que te recibimos ahí en los cielos, ahí en las nubes, Señor, glorificándote, exaltándote, porque fuimos aquellos que estuvimos listos para ese momento. Señor, dirige, Señor, este tiempo. Si alguien, Señor, hoy necesita ponerse a cuenta, Señor, que hoy sea día también de salvación, de reconciliación y de compromiso. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, vamos a empezar con este primer subtema, que es... Vamos a poner aquí esto. Algo está pasando aquí. Oh, ya veo. Estaba en la última página. Listo. El Señor descenderá del cielo. Y eso está en el primer versículo, verso 16. ¿Sí? El 15 más que nada fue una introducción donde Pablo dice, hermanos, esto viene del Señor. ¿Sí? Los que vivamos, los que estemos en aquel momento, no vamos a adelantarnos a los que ya han muerto, ¿sí? Pero ya después se mete al tema. Entonces vamos al 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Por qué dice ahí el Señor mismo? ¿De quién está hablando? El Señor mismo. Se trata del Señor Jesús. No de un ángel, no de un arcángel, de ningún otro ser angelical. Dice, porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo. Mira, hermano, ¿te acuerdas que hablamos las semanas pasadas que creemos que Jesucristo murió y resucitó, ¿verdad? Verso 14. En eso creemos. Y hermano, si esto no es fundamento en nuestra doctrina no vale. Si Cristo no murió y no resucitó, en vano creemos, mis hermanos. Entonces partimos de ese principio, que Jesús murió y resucitó. Y tercera cosa, creemos que Él vuelve, ¿sí? Que Él vuelve por su iglesia. Entonces, a lo largo de la Escritura tenemos suficiente evidencia bíblica de que el Señor Jesús mismo volverá. No alguien que Él envió o que va a enviar, no. Creemos que Jesús mismo volverá. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque ahí le va. Desde aquí partimos. Algunos no creen en la segunda venida de Cristo. Entonces, ya desde ahí hay problemas. Algunos, ahí le va otra cosa. Algunos dicen que Jesús ya vino. Es tremendo, ¿sí? Por ejemplo, hay una doctrina, una secta que se formó allá en Corea del Sur, que ellos dicen que Jesús ya vino y se murió otra vez. Y que dejó a su esposa. Imagínense qué mentiras. Y si usted y yo no estamos preparados, podemos ser confundidos con esas mentiras, mis hermanos. Por eso es importante que tengamos claro que Jesús mismo, Él volverá. Y yo quiero que leamos esos textos súper importantes. Mire, Juan capítulo 14, verso 3. Ahí usted va a ver que Jesús mismo dijo eso, que Él volvería. Juan 14, 3, veámoslo rápidamente, dice la Escritura. Y si me fuere, y os prepararé lugar.
vendré otra vez, ahí está Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. ¿Se da cuenta de esto? Él va, dice, voy a ir, voy a preparar lugar, pero voy a volver, ¿sí? Voy a venir por ustedes. Hay más, mire, vamos a Mateo 24:44, un poco antes, Mateo 24:44. Otra vez nuestro Señor Jesucristo hablando de las señales, de hecho dedica buen tiempo a hablar de su venida y dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Bueno, ¿quién es el Hijo del Hombre? Está hablando de Jesús, ¿sí? Otro más, Lucas 22, 18 al 19. Lucas 22, 18 al 19. Jesús mismo, hermano, volverá. Lucas 28, 18 al 19, mira qué dice la escritura. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí quise resaltar este texto porque está hablando Jesús de la cena del Señor. Cada vez que celebramos la cena del Señor, tú y yo, hermano, recordamos que Jesucristo murió y resucitó, ¿verdad? Todo lo que representó el Calvario, su sangre, su cuerpo, pero también anunciamos que Él viene, ¿sí? Recordamos esa esperanza, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan este canto que tenemos que entonamos cada vez que celebramos la cena? Recordamos hoy, ¿sí? Y esto recordamos que Jesús mismo volverá. Y esto, cuando Jesús dice, ya no volveré a tomar de este vino, tomaré este pan tampoco, sino hasta que... Dice, ya no lo volveré a hacer, sino hasta que venga el reino de Dios. Él está hablando de ese momento cuando Él volverá. Y Pablo lo confirmó en 1 Corintios 11:26. Mira, ¿qué dice ahí? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, escucha, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces Pablo sabía que la celebración de la cena del Señor era también un recordatorio de que Jesús venía, ¿sí? Cada vez que lo celebramos decimos, llegará el día, hermanos, hermanas, cuando celebraremos esto en la misma presencia del Señor Jesucristo, ¿sí? Y de eso estamos hablando hoy, cuando Jesús vendrá. Él nos da detalles de cómo será este precioso, glorioso evento, hermano. El texto aquí nos dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Miren, este hermano, el autor Charles Swindoll, él dice que cuando dice aquí Pablo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, no es como si fueran diferentes sonidos. Algunos aún ponen que primero viene Jesús y después suena la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios. Este hermano lo resume de manera muy sencilla y práctica. Esto que nos dice ahí, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, lo que está diciendo es que es un llamado de atención, ¿sí? En inglés hay una palabra que se llama wake up call, ¿sí? O una llamada de atención, o una llamada de despierta, ¿sí? Aquellos que duermen, ¿sí? Y por un lado, a los que duermen. Cuando hablamos de los que duermen, estamos hablando de aquellos que han muerto, ¿sí? Entonces la Biblia también usa este término dormir para referirse a aquellos que ya han muerto. Entonces por un lado es ese wake up o ese llamado de despierta a los que han dormido en Cristo, pero también al mismo tiempo es un llamado de convocación o de convocatoria a aquellos que estén vivos, que están en Cristo. Pero sabes también, esto también será una advertencia para aquellos que no creyeron, ¿sí? Que no estaban preparados para ese día. Una advertencia, pero ya demasiado tarde, ¿sí? Mire, para describir esta evidente venida del Señor, Pablo, cuando él está escribiendo esto, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, yo creo, y dice varios autores, que Pablo estaría pensando en algo que por ejemplo, está en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Y un ejemplo está ahí en Joel. Vamos a ver rápidamente ahí en Joel capítulo 2, 1 y 2.
Oseas, Joel, Amós, ahí está, ¿verdad? Joel 2, 1 al 2, dice así la escritura. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí habla de este gran día, ahí habla de sonido de trompeta, de alarma. Hermano, así será el día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Sí? El día de hoy voy a dar algunos datos interesantes. Otra vez yo mencioné al principio, que es importante que usted y yo conozcamos, ¿verdad? Detalles importantes sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de lo que yo le voy a compartir del día de hoy, quiero darle algunos, vamos a decir, temas de debate, ¿sí? Y en algunos momentos daré algunas posturas que existen, ¿verdad? Y trataré de hacerle ver qué es lo importante de esto, ¿sale? Porque podríamos desviarnos demasiado del tema y bueno, perdernos y durar horas en esto. Pero hoy trataré de enfocar, ¿sí? en lo que queremos hoy. Mire, existe un debate, por ejemplo, en lo que respecta a esta trompeta. Porque Pablo dice ahí, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo que ha causado más debate en esto es la trompeta. Resulta ser que en 1 Corintios 15:52, Pablo también está hablando de la resurrección de los muertos. Si usted ve ahí en 1 Corintios 15:52, usted puede observar ahí que efectivamente Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Y ahí Pablo va a hablar de esta trompeta, de la última trompeta. Dice ahí 15:52, vamos rápidamente a verlo. 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si pensamos, la trompeta que está hablando Pablo aquí en Tesalonicenses sería la misma que está hablando allá en Corintios, ¿verdad? Si pensamos, porque está hablando de un evento cuando los muertos serán resucitados y los que viven serán transformados. Coinciden, ¿verdad? El lenguaje coincide. Sin embargo, hay otros que dicen que la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, es la misma que esta trompeta de la cual Pablo está hablando. Entonces el debate ahí comienza. Algunos dicen no es la misma trompeta, otros dicen sí es la misma trompeta. Bueno, vamos a tratar de pensar en esto. El hermano Charles Swindoll, uno de los autores que yo uso, él explica que esta séptima trompeta del Apocalipsis, que justamente si usted está llevando ese plan de lectura bíblica, lo leímos hoy, ¿verdad? Apocalipsis 8, leímos esa séptima trompeta o empezamos a hablar de las trompetas. Porque la explicación de las 7 trompetas está de Apocalipsis 8 al 11, si mal no recuerdo. Ahí es donde se explican las 7 trompetas. Entonces algunos dicen, la séptima es esta que habla Pablo. Bueno, la séptima trompeta nos habla de una serie de eventos o sucesos donde hay juicio de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Cada vez que sonaba una trompeta había un juicio distinto. Si usted está leyendo ese plan de lectura bíblica, Apocalipsis 8 al 11, puede ver cada trompeta sonaba y había diferente serie de eventos, ¿sale? Entonces, hermano, algunos dicen que es la misma trompeta que la que está hablando Pablo. Entonces, de acuerdo a lo que el hermano Swindoll le explica, él dice, no es la misma trompeta. La séptima trompeta está dentro de una serie de sonidos de trompeta que son juicios. Pero para ese momento, cuando están sonando esas trompetas, Jesús ya llegó, Jesús ya ha llegado antes, Jesús ya ha venido por su iglesia. De hecho, el hermano Swindoll dice que esto sucedió antes de la tribulación. Y aquí es donde se pone interesante, porque aquí es donde hay más debate,
¿sí? Yo solo le voy a dar algunos nombres, pero ahí le va. Otra cosa. El hermano Charles Swindoll, al igual que, por ejemplo, John MacArthur, algunos de ustedes tienen Biblias de estudio John MacArthur. Bueno, John MacArthur también es de esta idea. Era, pues, ya falleció el hermano. Está también Charles Stanley. Este hermano tenía un ministerio llamado En Contacto. Estos hermanos, entre otros, son de una postura que le llaman premilenialismo. O sea, ¿qué significa esto? La Biblia habla de que Jesús viene a reinar por 1000 años, ¿verdad? Entonces, estos hermanos creen que Jesús viene antes de esos 1000 años, ¿sí? Entonces, ahí va. Por eso este sonido de las trompetas no concuerda, ¿verdad? Con esta manera en cómo ellos han creído o han desarrollado su doctrina. ¿Qué le puedo decir de esto del milenio? Bueno, hay creencias diferentes, mis hermanos. Hay gente que cree que Jesús viene antes del milenio. Hay gente que cree que viene después del milenio. Hay gente que cree que no hay milenio, ¿sí? Entonces, bueno, hay todo un tema ahí que lo vamos a dejar así para cuando estudiemos Apocalipsis. Tengo mucho material sobre eso, ¿sí? Escribí hace algún tiempo sobre esto, entonces, pero no es el tema hoy. A lo que quiero llegar es que este hermano, en su postura premilenialista y su postura, otro nombre raro, pretribulacionismo, ¿sí? También en su postura de esto, estas dos posturas, por eso nos da esta explicación. Tiene sentido, ¿verdad? Si lo vemos objetivamente y usando las maneras como Pablo explicó las trompetas y como Juan habla de las trompetas, vemos que pues no coinciden, ¿verdad? Pero bueno, el hermano fundamenta su respuesta en estas posturas premilenialista y pretribulacionista, ¿sí? El pretribulacionismo es otra más. Esta doctrina dice que los cristianos serán arrebatados antes de la gran tribulación. Y muchos dicen, yo soy de esos, ¿verdad? Porque no quieren pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Entonces dicen, yo soy pretribulacionista. Bueno, antes de querer poner una postura, vaya a la Biblia, lea la Biblia y esté preparado. Sea que nos toque o no nos toque, hay que estar preparados, ¿sí? Pero bueno, esto es ya otro tema. Vamos adelante. Para nuestro estudio, dado que tú y yo nos estamos enfocando, nuestra serie se llama La venida del Señor, ¿verdad? O estamos hablando de la venida de Cristo, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar y estar de acuerdo con esto. Pablo está hablando de ciertas trompetas, o de una trompeta más bien distinta a las que está hablando Juan, ¿sí? Algo que también algunos historiadores de la Biblia hablan aquí es que cuando Pablo escribió estas cartas, estamos hablando que fueron alrededor de entre 15 y 20 años antes de que Juan escribiera Apocalipsis. Entonces es muy probable que pues los hermanos todavía no tenían, de hecho, pues no tenían esta revelación que Juan ya había tenido, que Juan tuvo después, perdón. Entonces no tenían esto todavía, lo que es el Apocalipsis, que tú y yo ya tenemos. Entonces, dicen, no ayudaría pues el hecho de pensar que es lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos adelante. El sonido de esta trompeta, entendiendo como Pablo lo explicó aquí, viendo sus contextos, anunciaba la redención final, o anuncia la redención final para aquellos que han creído en Jesucristo. Pero también, a la luz de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, esta primera trompeta, o esta trompeta que suena, de la cual está hablando Pablo, habla del inicio de lo que en la Biblia se conoce como el día del Señor, ¿sí? Cuando habla del día del Señor vendrá, bueno, aquí es donde inicia. Cuando habla de una trompeta también nos indica que es algo que se va a notar, hermano. La Biblia dice, todo ojo lo verá. Entonces, sea que se oiga como una trompeta, bueno, eso ya veremos, ¿verdad? Cuando nos toque vivirlo. Si suene la trompeta o cómo va a ser, si es literalmente el sonido de una trompeta. Pero lo que está indicando acá que es algo que se va a hacer notar.
Lo vamos a escuchar, lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, este periodo, o inicia un periodo, hermano, que la Escritura lo describe de muchas maneras, pero va a haber guerra, destrucción y juicios sobrenaturales. Sí, yo quiero que vea un texto sobre esto. Sofonías, sí, Sofonías está en la Biblia. Sí, entonces, búsquelo. Sofonías. Son de esos libros que se esconden, pero ahorita aparecen. Si usted ya lo encontró, es bienaventurado. El mío, yo creo que alguien me lo quitó antes de la clase. Bueno, ya lo encontré. Sofonías 1, 14 al 18, dice así la Escritura. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro, dice, podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En la Biblia encontramos muchas imágenes sobre este día del Señor, o día de Jehová, como lo dice acá. Y habla de un momento terrible, hermano. Y te das cuenta, mira, ahí lo deja bien claro, ni su oro ni su plata les va a servir. Tremendo, ¿sí? Bueno, hermano, el día del Señor. Que tú y yo estemos preparados para ese día. Sí, nuestro texto nos dice que el día del Señor vendrá. Sí, Jesús dijo como ladrón en la noche. Sí, entonces en un abrir y cerrar de ojos lo dijo Pablo. Sí, que tú y yo estemos listos, hermano, porque dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? De alguna manera Pablo está diciendo de varias maneras, con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta, con algo fuerte, ¿verdad? Que se hará notar. Dice el Señor vendrá y dice descenderá del cielo. Esto también es importante. Descenderá del cielo. Es interesante, ¿verdad? Bueno, esto, hermano, también coincide con la misma Biblia, ¿verdad? Es importante cuando tú y yo leamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia misma nos ayuda a interpretar la Biblia. Es lo que estamos aprendiendo los jueves de aplicación, ¿sí? Entonces, Hechos 1, 10 al 11, acuérdate de esto, mira. Hechos 1, 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Jesús está subiendo al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Y qué les dice? Los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, así como Jesús fue hacia arriba, viene un día de regreso. Entonces, esto es clarísimo. Mis hermanos, la venida del Señor Jesús es algo esencial en nuestra doctrina. Y aun cuando predicamos el Evangelio, entendemos una manera como esta doctrina impacta nuestras vidas, hermanos. Primeramente, ya veíamos hace rato, cuando nos preguntan sobre el paradero de aquellos que ya han muerto, tú y yo vamos a poder tener mejores respuestas bíblicas. ¿Dónde está esa persona? Bueno, voy a aclarar esto, ¿verdad? Tú y yo no necesariamente sabemos dónde está, porque eso, pues Dios lo determina, ¿verdad? Quien conoce lo muy adentro de cada persona y quien nos va a juzgar finalmente. Nosotros podemos, con el fruto y de alguna manera el testimonio, podemos tener una idea, ok, esta persona, por sus frutos,
entendemos que está en la presencia del Señor. Otros lamentablemente será evidente, a menos que haya hecho algo al final de sus días, o de sus horas, o de sus minutos, sabemos cuál es su destino, ¿no? Pero mire, entendemos que por un lado esto, ¿no?, nos va a ayudar el entender esta doctrina a saber el paradero de aquellos que han muerto y qué es lo que viene después. Pero al mismo tiempo nos va a ayudar a la hora de evangelizar. ¿Por qué nos va a ayudar esto? Porque mire, hoy vivimos en un mundo roto, donde de verdad que es triste, hermano, lamentable, cómo cada vez se degrada más la sociedad. Bueno, conocer esta doctrina, hermano, nos va a ayudar también a entender que Cristo viene pronto. Y la Escritura nos habla en los últimos capítulos de una restauración de todas las cosas, donde ya no hay más llanto, más tristeza, más dolor, para todos aquellos que creyeron en Él. Wayne Grudem dice: habrá un súbito, personal, visible y corporal regreso de Cristo. Y tal como Juan termina el libro de Apocalipsis, hermano, tú y yo debemos anhelar ese gran día, diciendo como Juan lo dijo: amén, ven Señor Jesús. O también esta palabra Maranata, que significa ven Señor nuestro. ¿Sí? Entonces fíjese, el Señor descenderá del cielo. Partimos de ese principio. Y ahora vamos a lo siguiente, ¿verdad? Estamos tratando de dar como una secuencia. El Señor Jesús viene, desciende del cielo, y lo siguiente que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el siguiente evento. Pablo ya lo dijo en el verso 15, ¿verdad? Hermanos, nosotros los que vivamos, Pablo pensaba que él viviría para ese tiempo, nosotros los que vivimos, o los que estén vivos, no van a adelantarse a los que murieron. No, los que murieron, dice, o los muertos en Cristo, resucitarán primero. Se trata de aquellos que murieron siendo o estando en Cristo, siendo Jesús su Señor. Aquellos que yo creo están, y podemos comprobarlo en la nube de testigos de Hebreos 12:1. ¿Sí? Pablo habla mucho de lo que significa estar en Cristo. ¿Sí? Entonces, los muertos en Cristo, el estar en Cristo no es una etiqueta, ¿verdad? Como ser cristiano. No, hermano, estar en Cristo nos habla más que una etiqueta, nos habla de estar unidos a Cristo en la iglesia, ¿verdad? En su cuerpo como iglesia, en su muerte y su resurrección, ¿verdad? Que nos identificamos en ellos en el bautismo, pero también el estar en Cristo nos unimos a Él en su segunda venida, ¿sí? Hablando en este término, que si morimos, vamos a resucitar. Voy a leer esta reflexión. Antes de que un solo santo vivo sea transformado y arrebatado, el poder vivificante de Dios llegará a las profundidades más oscuras de la tierra y redimirá los cuerpos de los que durmieron en Jesús. Esto es bien interesante. Los cuerpos, ¿verdad? Aquello que está en la tumba, para muchos ya será polvo, ¿sí? Pero estos, dice, resucitarán primero. Está hablando de esto, sí, y aquí no estamos hablando de, imagínense, ¿verdad? Porque algunos empiezan a hacer películas y bueno, en su mente, como si fuera esto de los zombies, ¿verdad? Que ahí se empiezan a formar seres. No, digo, no nos vayamos a eso. Y Pablo exhortó a los corintios que cuidado con eso. Sí, entonces, aquí habla de que las tumbas se abrirán para liberar esos cuerpos en una manera gloriosa ahora, inmortal. Estos cuerpos, dice, serán transformados a semejanza del cuerpo de Cristo, ¿sí? Después de la resurrección. Pablo describe la relación que tienen estos cuerpos viejos con los cuerpos resucitados. Dice ahí en 1 Corintios, creo, déjame, sí, lo tengo ahí, 1 Corintios 15, 42 al 43, dice que se siembra un cuerpo corruptible. Muchos de ellos murieron enfermos. Muchos de ellos murieron decapitados, con partes de su cuerpo por todos lados, regados. Bueno, va a haber de todo ahí, hermano, corruptible. Pero dice, resucitará un cuerpo incorruptible.
Dice, se siembra deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, ¿verdad? Muchos enfermos, dolientes, pero resucitarán, dice, con poder, ¿sí? En poder. Y dice que estos van a resucitar primero. Esto nos habla de un orden. Van a ser estos primeros, después los que vivan en ese momento, cuando el Señor Jesús vuelva. Yo decía hace rato, ¿verdad? Pablo exhortó a los corintios porque los corintios ahí estaban con ideas, a ver cómo será el cuerpo resucitado. Y bueno, Pablo les dice, por tiempo ya no alcanzo a leerlo, pero yo le invito, lea todo este pasaje de 1 Corintios 15, 35 al 50. Pablo le dice, algunos se preguntan cómo va a ser este cuerpo resucitado y él les dice, necios. En otras palabras, miren hermanos, ese no sea su enfoque. Su enfoque sea estar preparados para la venida del Señor, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, hermano. Para los creyentes de Tesalónica, que como vemos, según su contexto, estos hermanos tenían dudas sobre aquellos que habían fallecido. Y mire, con estas palabras, lo que hoy estamos aprendiendo, Pablo les trae esperanza, les trae consuelo. Sí, de que esos hermanos que ya han partido con el Señor, van a estar ahí ese día también. Qué glorioso, hermano. Esto nos debe llenar de mucha alegría, ¿verdad? Porque tenemos seres muy amados, muy queridos, hermanos en Cristo, aún familiares que ya han fallecido. Pero mire, esto nos da esperanza. Ellos van a estar ahí, gloria a Cristo, ¿sí? Como cristianos, mi hermano, hermana, estas palabras son de gran consuelo ante la pérdida de un ser amado que murió en Cristo. Esto es claro, que murió en Cristo. Pero también es de esperanza, porque sabemos esto, que si morimos en Cristo, también resucitaremos con cuerpos gloriosos o glorificados para encontrarnos con Jesús en las nubes, ¿verdad? Y eso es lo que vemos adelante. Los que vivimos seremos arrebatados. Como decía hace rato, Pablo pensaba, y a través de la historia muchos hermanos en Cristo, y aún evangelistas, ¿verdad? Algunos de ellos predicado que a ellos les va a tocar, y bueno, no les tocó. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cómo predicamos esto, verdad? Porque en algunas denominaciones se predicó aún fechas de cuándo vendría el Señor Jesús. Eso es peligroso. Jesús dijo que nadie sabe la hora. Hay muchos que se desgastan haciendo cálculos, hermanos. De esto está lleno YouTube, ¿verdad? Videos de esto. No pierda el tiempo en eso. Prepárese, lea su Biblia. Viva la palabra de Dios y proclamemos la palabra, ¿sí? No perdamos el tiempo, hermano. Pero Pablo pensaba que él le iba a tocar, porque él dice, los que vivimos, ¿verdad? El verso 17, lo observas ahí en tu Biblia, estamos en 1 Tesalonicenses 4, verso 17, dice, luego nosotros, él se incluía, los que vivimos, los que hayamos quedado. Bueno, no le tocó a Pablo. Probablemente nos toque a ti y a mí, no sabemos, pero hay que estar preparados. Pablo le dijo también a los corintios, he aquí, hermano, les digo un misterio. No todos dormiremos. Ahí con los corintios él dijo, miren, no todos vamos a dormir, pero lo que sí es seguro, todos seremos transformados. Eso dice ahí en 15:51 de Corintios. Y sobre lo que va a pasar después de este momento, Pablo habló de esta transformación de cuerpo físico. Ya sea que sea este cuerpo que tú y yo tenemos, que por ejemplo hoy está enfermo en mi caso, ¿verdad? Aquellos que ya fallecieron, un cuerpo ya en pudrición o ya en polvo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, dice, porque se tocará trompeta, los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles, y nosotros, ¿verdad? Él está hablando de los que vivirán en aquel momento, serán transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, esto es bien interesante, mis hermanos, porque pues todos, ¿verdad? Todos llegaremos a ese momento, sea que nos adelantemos muriendo en Cristo, o que estemos presentes cuando el Señor, vivos pues, cuando el Señor venga, todos, dice, seremos transformados. Y dice el texto ahí, esto viene otra doctrina muy importante,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Si lo ven en el verso 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Arrebatados. Pablo explica aquí que tanto los muertos en Cristo como los vivos en Cristo, esta es la clave, en Cristo, muertos en Cristo o vivos en Cristo, dice, todos serán arrebatados juntos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Porque ya entendimos que Jesús viene, ¿verdad? Entonces nosotros seremos arrebatados y le vamos a recibir en los aires, o en las nubes, dice ahí. Aquí la palabra griega para arrebatado está aquí, es esta harpazo, que después se tradujo al latín rapio o rapio, que significa rapto ya en español de hoy, arrebato o arrebatamiento. Esa es la palabra griega que se usó, ¿sí? Entonces, el evento, dice el hermano Charles Swindoll, el evento del rapto es seguro. Ya sea que estemos vivos o muertos cuando Cristo regrese, todos los creyentes en Cristo tienen la misma esperanza de ser arrebatados en cuerpos gloriosos e inmortales para estar con el Señor. Todos, mis hermanos. Esta es la esperanza que tenemos todos los cristianos, ¿sí? Que hemos creído en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor. Esta es la esperanza. Seremos arrebatados para recibir a Cristo en las nubes. Esta es una esperanza, hermano, preciosa. Y bueno, sobre esto, hermano, otra controversia, ¿sí? Hay diferentes posturas. Yo hablé de la gran tribulación hace unos momentos. Entonces, los pretribulacionistas, pretribulación, creen que la iglesia va a ser arrebatada, o el rapto va a suceder antes de la gran tribulación, ¿sí? Algunos creen eso. Otros creen que a media tribulación serán arrebatados. Otros creen que después de la tribulación serán arrebatados. Y hay otros que hablan de varios raptos o raptos parciales, que en un rato se van unos, luego otros, y eso no es bíblico, ¿sí? Las otras tres que hablé son debatibles, podemos ahí construir un buen fundamento para las tres primeras, antes, durante y después, pero el de que hay varios raptos, eso no es bíblico, ¿sí? O no hay un fundamento sólido en la Biblia, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, también cuando nos hablen de varios raptos, ¿verdad? Eso no es bíblico, ¿sí? No hay un fundamento sólido. Pero hay algunos que creen eso y aún usan la Biblia, pero no es fuerte su argumento. Entonces tengamos cuidado con esas doctrinas, hermanos. Entonces, pero aquí está claro de que va a haber ese momento, va a haber. El rapto viene, ¿sí? Seremos arrebatados. Los que estemos vivos en Cristo y también los que murieron en Cristo. ¿Para qué dice aquí? Para recibir al Señor en el aire. Otra vez, como el Señor viene desde el cielo, nosotros estaríamos recibiéndole, o estaremos recibiéndole en el aire o en las nubes, con nuestros cuerpos transformados, inmortales y glorificados. En aquel tiempo, hermanos, era una costumbre común en tiempos antiguos. El día de hoy ya no tanto, pero todavía en algunos lugares donde hay, por ejemplo, reyes, donde se tiene una gran estima por un gobernante, cuando un gobernante visitaba a una ciudad, mucho pueblo, si no es que casi todo, salía de la ciudad para recibirle. Entonces, para los hermanos en Tesalónica, esto era una imagen muy, muy clara en su mente, ¿sale? Porque para ellos, imagínense que iba el emperador romano a Tesalónica, pues
si era un buen emperador, pues había fiesta, ¿verdad? Y muchos estarían ahí esperándolo a su llegada, como en una forma de respeto o de honra hacia esta autoridad. ¿Sí? Entonces también es una manera de ver este pasaje. ¿Sí? Le vamos a recibir porque es el rey que viene, el rey que vuelve. Gloria a Cristo. ¿Sí? Entonces, qué hermosa manera de recibirlo, ¿verdad? En las nubes. Yo creo que va a ser bien emocionante. Y no se preocupe si usted el día de hoy, tiene miedo a las alturas. Yo soy uno de ellos. Lo glorioso ahí es que nuestro cuerpo será transformado. Y yo estoy seguro que ese miedo a las alturas se nos va a ir, ¿verdad, Joel? ¿Verdad? Ahí está por ahí Joel, yo creo también es de los míos, ¿verdad? Que nos da miedo a las alturas. Bueno, eso yo creo se va a ir sin problemas, ¿sí? Porque será más la emoción, mis hermanos, de recibir a nuestro Señor que la altura, ¿sí? Hermanos, esta imagen sería muy familiar para los hermanos de Tesalónica, pero para nosotros es claro, ¿verdad? Será un evento preciosísimo, hermano. Algo, bueno, fuera de serie. Y esto nos debe llenar de mucho gozo, de mucha esperanza, hermano, porque ese día viene pronto, ¿sí? En las cartas de Pablo, lo tenemos bien clarito en Corintios, Tesalonicenses, podemos inferir, como lo hemos visto ya, Pablo pensaba que a él le iba a tocar estar vivo cuando el Señor Jesús volviera. Pues no. Y yo creo que le fue mejor porque él va a ser de los primeros, ¿verdad? Si vemos aquí el texto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Pablo va a estar dentro de los primeros que van a ser transformados para estar en ese momento, ¿sí? Entonces, mis hermanos, a través de la historia es evidente que este evento tan anhelado, tan deseado, hermano, tan inminente que será, está cada vez más cercano. ¿Sí? La esperanza y el consuelo para ti, para mí, siguen siendo el mismo, ¿sí? Para los que mueren en Cristo y para los que estén vivos en Cristo. Dice la Escritura aquí claramente, todos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿sí? O en las nubes. Qué glorioso día, hermano. Estoy ya terminando aquí. Y piensa por unos instantes, ¿estás preparado para ese gran día? ¿Estás anhelando con todo tu corazón ese día, hermano? Hermano, de verdad, esto, yo les decía, es algo que a mí me encanta y es algo bien emocionante explicar esto, y a veces se me va el tiempo. Intencionalmente escribí menos notas de lo habitual porque dije, si escribo todo lo que quiero, no voy a acabar. Entonces tenemos más clases regresando el próximo año, donde vamos a profundizar más. Sí, si el Señor nos concede, algún día podremos también profundizar en el libro de Apocalipsis. Y bueno, hermano, hay mucho, ¿sí? Hay que aprender y que nos llene más de gozo, esperanza, confianza, pero a la vez, hermano, que también nos lleve a comprometernos más con el Señor, ¿sí? A vivir una vida que le agrada, pero también proclamar su mensaje, proclamar el Evangelio, hermano. Pablo termina el versículo 17, si tú lo observas ahí en tu Biblia. ¿Cómo termina el verso 17? Mira, ahí estamos. Verso 17, y voy a leer el 18. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Qué glorioso, hermano. Qué día tan anhelado debe ser para ti y para mí. El hermano Swindoll dice, qué gloriosa reunión familiar. Imagínate, piensa esto, esposos y esposas, hablando de esas personas que conociste, padres e hijos, amigos, parientes, incluso los antiguos héroes de la fe, los herederos vivos del Evangelio, ¿verdad? La herencia de Abraham por la fe, serán llamados, dice allá arriba, cuando Jesús regrese. Qué hermoso. Estos eventos del final de los tiempos tan detallados debieron, hermano, para la iglesia en Tesalónica ser una noticia impresionante, ¿sí? Que en algún momento, pues ellos expresaron sus dudas a Pablo, pero cuando ellos reciben esta palabra, imagínate qué emoción.
Hermanos, todos un día estaremos juntos otra vez. Gloria al Señor. Pablo termina esta sección o esta serie de pensamientos sobre estos eventos primeros. En el verso 18, ahí lo tenemos, termina el capítulo 4, verso 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Otra vez, inferimos que la iglesia en Tesalónica quizá estaba sufriendo tristeza, duelo por algunos que ya habían partido. Aparte de la distancia que había entre Pablo y esta iglesia, había tristeza. Pero Pablo le dice: mis hermanos, aliéntense unos a otros con esto. Que su ánimo se levante al saber que un día estaremos todos juntos, donde ya no habrá distancia, donde ya no habrá dolor, donde ya no estaremos siendo perseguidos, donde ya nuestro cuerpo también será liberado de todo dolor, de toda cosa que hoy nos aflige. Aliéntense con estas palabras. Y hoy para ti, para mí, hermano, que estas palabras sean de aliento. Para un creyente firme en Jesucristo, hermano, estas palabras deben ser de aliento, de esperanza. Pero al mismo tiempo tiene que resultar en una respuesta apropiada, hermano, a esto glorioso que se nos está mostrando aquí en la palabra de Dios. El hermano Swindoll, él habla de 3 maneras clave en cómo tú y yo deberíamos responder a esto que hoy aprendemos. El hermano dice aquí: primero, asegúrate de haber aceptado lo que Dios te ofrece, su salvación a través de Jesucristo. Este es un llamado aún para el perdido, ¿verdad? Si ese es tu caso el día de hoy, asegúrate de aceptar por la fe el regalo que Dios da de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Reconoce que eres pecador. Cree en Jesucristo, que Él pagó con su vida, que murió en la cruz, pero que también resucitó, y comprométete a vivir para Él. Acepta este regalo. Segunda cosa, dice este hermano, esto que hoy aprendemos debe responder a nosotros en una continua resistencia a toda corrupción, hermano. Lo que aprendíamos el domingo, perseverancia. Que lo que aprendemos el día de hoy nos ayude y nos reafirme, hermano. Como hemos estado hablando en los domingos pasados, seguir perseverando, venga lo que venga, aunque el enemigo cambie estrategia, aunque el enemigo incremente el ataque, aunque el enemigo a veces como que parece se aleja o se muestra amigable, tú y yo perseverantes. Y número 3, que miremos con esperanza hacia nuestro Dios, nuestro gran Dios, ¿sí? Que nuestra esperanza se avive, ¿sí? Así que mi hermano, esto nos lleve por último a darle gracias a Dios por esta salvación tan grande. Y yo creo que será importante también examinar nuestro corazón y estar a cuentas y hacer un compromiso finalmente de vivir siempre preparados, mis hermanos. Siempre preparados y proclamando las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos, cerramos este tiempo y damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido este año? Y agradecidos, mire cómo terminamos, con esperanza, con confianza, ¿sí? Padre, damos muchas gracias por este tiempo que nos has concedido a través de este año estudiar tu palabra. Cuántas enseñanzas, Señor, preciosas, precisas, claras, directas. Y hoy, Señor, que recordamos tu venida, Jesús. Esto nos llena de esperanza, de aliento, el saber que aquellos que ya han precedido, que ya han muerto en ti, Jesús, un día también los veremos de nuevo. Señor, esto también nos llama a estar a cuentas. Y hoy, Señor, venimos delante de ti reconociendo que te necesitamos cada día, que no podemos solos. Nos llamas a perseverar, nos llamas a mantenernos firmes hasta el final. Señor, hoy te pedimos perdón por estas cosas que te desagradan, estas cosas, Señor, que estorban, estas cosas que nos distraen de estar alertas, de estar preparados.
Señor, queremos ser como esas vírgenes que estaban con su lámpara encendida con aceite. Señor, queremos ser esos preparados. Líbranos, Dios, de error. Líbranos de distraernos en las cosas de este mundo, de apreciar mal lo de este mundo y descuidar lo eterno. Señor, hoy pedimos perdón por todas esas veces que hemos descuidado. Y hoy acudimos a ti, Señor, reconociendo que lo que Jesús hizo ahí en la cruz es pago suficiente. Hoy creemos que Jesucristo vives y reinas y que vienes otra vez. Gracias, Dios, porque también esto que hoy aprendemos nos lleva a proclamar este mensaje tan importante, tan relevante y tan necesario para nuestra sociedad del día de hoy. Pedimos, Señor, danos la palabra, danos la fuerza, el valor, la constancia, Señor, para seguir proclamando tu precioso mensaje. Y, Señor, gracias por estas palabras de aliento. Doy gracias, Dios, por mis hermanos y mis hermanas que esta noche, Señor, nos hemos unido en esta llamada, Dios, para estudiar tu palabra. Ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús, glorifícate en cada uno, Señor, y que esta palabra, Señor, siga obrando. Espíritu Santo, continúa la obra en cada uno de mis hermanos y hermanas. Y, Señor, gracias por este año 2025. Y si en tu favor está que continuemos estudiando el próximo año, estamos listos, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Cristo.